¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Vamos a abarcar la práctica número 3 del curso de Ciencias Naturales que lleva por nombre la célula animal. La célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen los distintos tejidos de los animales. La célula animal se diferencia de otras eucariotas en que carece de pared celular y cloroplastos y que posee vacuolas de forma más pequeña. Acá hay un pequeño esquema sobre las partes de la célula animal. Seguido de esto vamos a entrar en algunas partes y las distintas funciones como tal, pero estas son algunas de las partes de la célula animal. Encontramos la membrana celular, encontramos núcleo y nucleolo, citoplasma, cromatina, lisosomas, mitocondria, aparato de Golgi y centriolos. Estas son algunas partes de la célula animal, ¿sí? Vamos a ver también un esquema sobre la célula animal donde enfoca la parte de, por ejemplo, las partes que tiene la célula animal pero que no tiene la célula vegetal. Vamos a hablar sobre algunas partes de la célula animal. Una de ellas es la membrana celular. La membrana celular es una bicapa lipídica que delimita todas las células, formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, hablamos del medio intracelular, y el exterior, hablamos del medio extracelular de las células. Del lado izquierdo podemos ver, ¿sí?, una imagen sobre lo que corresponde a una membrana celular, ¿sí? Donde encontramos los oligosacáridos, donde encontramos la glicoproteína, el glicolípido, donde encontramos la parte que forma el colesterol, las proteínas periféricas, las proteínas integrales y las fibras del citoesqueleto. Entonces, este es un pequeño esquema o una pequeña imagen sobre de lo que está contenido, de lo que está hecho la membrana celular. De ahí pasamos a otra parte muy importante que es el citoplasma. El citoplasma compone todo el volumen de la célula salvo el núcleo, ¿sí? Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de los mismos. El citoplasma se compone de organelos con distintas funciones como lo son las vacuolas y las mitocondrias, ¿sí? Si ustedes ven el citoplasma, ¿sí? Acá está señalado que es el citoplasma, ¿verdad? Como tal. Entonces, digamos que sí alberga diferentes organelos celulares, ¿sí? Y que ayuda a la contribución del movimiento de los mismos como tal. Entonces, esa es la función que tiene el citoplasma, ¿sí? Y ahí tenemos también otra parte importante que son los lisosomas. Los lisosomas están presentes solo en las células que contienen núcleos, sea células eucariotas. Contienen enzimas digestivas para degradar moléculas complejas por fagocitosis, ¿sí? Abundan en las células encargadas de combatir enfermedades como los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, los lisosomas van a estar en abundancia, ¿sí? En las células que ayudan a encargar o se encargan, perdón, de combatir ciertas enfermedades. Entonces ahí es donde van a abundar los lisosomas para ese apoyo como tal. Entonces del lado derecho vemos, sí, digamos un esquema sobre
lo que es un lisosoma, que está compuesto por enzimas, ¿sí? En este caso, enzimas digestivas, está compuesta por un transporte de proteínas y por una membrana como tal. Entonces, esto es un lisosoma como tal. De ahí también tenemos los centriolos, ¿sí? Los centriolos está formado por 9 tripletes de microtúbulos, ¿sí? Formando un círculo. Estos intervienen en la división y movimiento de los cromosomas en el proceso de la mitosis, ¿sí? Entonces, digamos que van a intervenir en la división y en movimiento de los cromosomas en el proceso de mitosis. De hecho, se hacen presentes más en una fase de la mitosis. Entonces, si ustedes ven del lado derecho tenemos la parte del centriolo. La parte de los microtúbulos son exactamente esos que parecen como tubitos, ¿sí? Y digamos que van a formar un círculo completo, ¿sí? Entonces, digamos que cada parte se compone de un triplete como tal, o sea, tres tubitos de esos, ¿sí? Y de esos son exactamente 9. Entonces, teniendo los 9, conforman exactamente la parte de los centriolos, ¿sí? Acá dice triplete de microtúbulos en la imagen, ¿sí? Y todo ese esquema como tal forma la parte del centriolo. De ahí también tenemos otro organelo conocido como el aparato de Golgi. Recibe las proteínas producidas por el retículo endoplasmático, ¿sí? El retículo endoplasmático, también existe un retículo endoplasmático liso y uno rugoso. Las empaca y las exporta fuera de la célula. En este caso produce la membrana citoplásmica y forma los lisosomas primarios. Esa es la función del aparato de Golgi. Producir la membrana citoplasmática o citoplásmica y formar los lisosomas primarios. Acá hay un esquema sobre lo que compone un aparato de Golgi, donde encontramos el lumen, donde encontramos las cisternas, que es cada una de esas como que fueran panzas, ¿sí? Y encontramos la vesícula para el transporte, que son las bolitas. Entonces, de esto se compone también también encontramos la vesícula recién formada, ¿sí? Entonces, de esto se compone la parte del aparato de Golgi, ¿sí? La vesícula recién formada se va a convertir en una vesícula de transporte como tal, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño esquema sobre el aparato de Golgi y acá también tenemos sus funciones. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Sobre la célula animal. Algo muy importante también acá en la célula animal es que algunas, no todas, ¿sí? Presentan flagelos, ¿sí? Entonces, veamos bien, vamos a ir viendo poco a poco. Empecemos por el núcleo. El núcleo compuesto por envoltura nuclear, compuesto por nucleolo y compuesto por la cromatina, al igual que una célula vegetal. La envoltura nuclear es una doble membrana que encierra el núcleo perforada por poros, ¿sí? Y se continúa con el retículo endoplasmático. Tenemos el nucleolo, que es un organulo no membranoso implicado en la producción de ribosomas. Un núcleo tiene uno o más nucleolos. La cromatina, que es el material constituido por información genética, ADN y proteínas visible como cromosomas individuales en la célula en división. La membrana plasmática, que es la membrana que rodea la célula. Encontramos los ribosomas, que son organulos no membranosos, que son pequeños puntos marrones que ustedes observan exactamente ahí en la parte del retículo endoplasmático, ¿sí? Que producen proteínas. Son libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplasmático rugoso o a la envoltura nuclear. Encontramos el aparato de Golgi, que es el organulo activo en la síntesis, modificación, selección y secreción de productos celulares. Los lisosomas, que es el órgano o el organelo digestivo donde se hidrolizan las macromoléculas. Encontramos la mitocondria, que es un organulo en el que se produce la respiración celular
y se genera la mayor parte de energía conocida como ATP. También encontramos peroxisomas, que es el organulo con varias funciones metabólicas especializadas y produce el peróxido de hidrógeno. Encontramos también microvellosidades, que es la proyección que aumenta el área superficial de la célula. También encontramos la parte de los microtúbulos, ¿sí? En la parte de los microtúbulos que habíamos hablado de los centriolos como tal, ¿sí? Los filamentos intermedios y los microfilamentos, ¿sí? De eso está constituido el citoesqueleto. Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. En este caso, el citoesqueleto refuerza la forma de la célula, tiene funciones en el movimiento celular y sus componentes están constituidos por proteínas. Encontramos el centrosoma, ¿sí? Región donde comienzan los microtúbulos de la célula. Una célula animal contiene un par de centriolos y se desconoce su función, ¿sí? Entonces, de igual forma, ahí vemos los centriolos, ¿sí? Que son esos tubitos como amarillos que están exactamente a la par de la mitocondria. Encontramos los flagelos, es lo que les comentaba. Los flagelos es el organulo de locomoción presente en algunas células animales, compuesto por microtúbulos envueltos en una membrana. Entonces, digamos que en algunas células animales sí existen los flagelos para llevar a cabo su movimiento. Y el retículo endoplasmático, que es la red de sacos y tubos membranosos, activo en la síntesis de membranas y otros procesos sintéticos y metabólicos. Posee regiones rugosas, o sea, recubierta con ribosomas y regiones lisas. Acá encontramos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Entonces, algo bien importante, sí, es que veamos la información que está en la parte inferior derecha. Encontramos que en las células animales, pero no en las células vegetales, vamos a encontrar los lisosomas, ¿sí? Los centriolos y los flagelos, ¿sí? Son algunas partes o algunos organelos que no vamos a encontrar en la célula vegetal. De ahí vamos a pasar a los montajes que se tienen previstos en el caso, sí, de la célula animal. Vamos a hacer exactamente, sí, tres montajes, sí. Dependiendo del catedrático, se van a observar, digamos, o se van a hacer uno o dos montajes. Eso sí ya depende de cada catedrático como tal. En el caso del montaje número uno, vamos a ver observación de células humanas. Entonces, cuando hablamos de la parte de observación de células humanas, nos referimos, ¿sí?, a células que vamos a encontrar en nuestro aparato bucal, ¿sí? En la boca exactamente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que traer ese día? Ese día, ¿sí? Para esta práctica como tal o este primer montaje, usted va a traer un palillo, ¿sí? Un palillo de dientes, un integrante del grupo o dos integrantes del grupo, los que ustedes quieran, ¿sí? Con el palillo se van a hacer un raspado del interior de la mejilla, ¿sí? Se van a hacer un raspado, ¿sí? Y se van a dar cuenta que, digamos, en la mera puntita del palillo va a quedar algo blanquecino, ¿sí? Entonces, usted va a preparar un portaobjetos, ¿sí? A ese portaobjetos usted le va a aplicar una gota de agua, ¿sí? Y usted va a regar, ¿sí?, la parte del palillo que se quitó de la boca, ¿sí? Y usted lo va a llevar le va a poner un cubreobjetos y va a dar al montaje. Entonces se va a dar cuenta que ahí no va a observar mayor cantidad de cosas. Entonces se hace un siguiente montaje, ¿sí? Donde de igual forma se hace el raspado, pero ahora, ¿sí?, en vez de quitar la parte de del agua, ¿sí? O sea, usted va a regar
directamente, sin ninguna gota de agua, va a regar la parte de de ese raspado que se hizo en el interior de la mejilla, en el centro del portaobjetos, y va a agregar una gota de azul de metileno, ¿sí? Usted le va a poner un cubreobjetos y lo va a llevar directamente al microscopio para observar las células como tal. Entonces, usted tendría que observar esto. O sea, acá hay una observación a 10x, ¿sí? En la imagen del lado izquierdo. En la imagen del lado derecho, una observación en un aumento de 40. Entonces, por ejemplo, usted ahí en la de 40 ya puede observar el núcleo de esa célula. Entonces, digamos que otra forma importante es, por ejemplo, que usted agregue, sí, la muestra directamente al portaobjetos, sí, agregue una gota de azul de metileno, sí, y lo riegue bien, bien con o puede agregar exactamente primero la gota de azul de metileno, después agrega su raspado, sí, lo disuelve bien entre todo em, el azul de metileno, la gota, ¿sí? Regada bien, bien en el portaobjetos y lo va a dejar exactamente por 2 minutos. Entonces, después, pasados 2 minutos, usted con una piseta llena de agua, usted se va a acercar a algún lavamanos, ¿sí? Y usted con la piseta va a quitar el exceso de azul de metileno, ¿sí? De ahí usted va a secar, ¿sí? El exceso de agua con un papel absorbente y va a cubrirlo con un cubre objetos y va a llevar el montaje al microscopio. Ese es el procedimiento, digamos, que más utilizar, ¿sí? Entonces, usted va a poder observar de mejor manera las células. Prácticamente, lo que usted espera es que en esos 2 minutos se vayan a teñir las células que usted necesita ver. Entonces, esa es la importancia de realizar paso a paso cada montaje, ¿sí? Digamos que usted obviamente va a ver diferentes tipos de células de la boca, porque hay muchas, ¿sí? Entonces, digamos que va a haber de diferentes tipos, pero con que las localice es suficiente. De ahí, el montaje número 2, vamos a tener o vamos a llevar a cabo la observación de células sanguíneas. Entonces, usted para esa práctica tiene que traer una lanceta. Entonces, usted con la lanceta lo que va a hacer es pincharse directamente en la yema de un dedo. Entonces, ojo, algo bien importante en eso es que no es recomendable utilizar la primera gota que le vaya a salir. Esa la desecha y utiliza la segunda gota, ¿sí? Para tener mayor, digamos, observación de las células sanguíneas como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? O van a tomar en cuenta que vamos a hacer únicamente con la sangre, ¿sí? Y otro vamos a utilizar azul de metileno, ¿sí? Por ejemplo, algo bien importante, cuando lo veamos un montaje únicamente solo con la sangre, ¿sí? Vamos a observar del lado izquierdo, ¿sí? Las células sanguíneas. Posiblemente únicamente estemos observando los eritrocitos, ¿sí? En la parte del lado derecho, pues ya se llevó a cabo un proceso con azul de metileno, ¿sí? Que se hace exactamente un proceso muy parecido al anterior. Entonces, usted lo que tiene que hacer es regar bien, bien la gota de sangre, ¿sí? O sea, después de que botas su gotita de sangre de la yema directamente al porta objetos, usted con un palillo puede regar bien, bien la muestra. Entonces, espera que se seque y ya puede llevar directamente la muestra como tal, ¿sí? Le pone el objetos y lleva la muestra. La otra es que usted deje que se seque, de ahí agrega una gota de azul de metileno, espera 2 minutos, quita el exceso, le coloca el cubreobjetos y lleva la muestra directamente al microscopio. Entonces,
Haciendo ese proceso, usted, utilizando el azul de metileno, usted ya puede observar que ahí van a haber unos puntos que sí se van a teñir totalmente de azul. Entonces, esos puntos que se tiñan de azul ya no van a ser eritrocitos. Esos se van a llamar linfocitos, ¿sí? Los linfocitos son los que se van a teñir completamente de azul, ¿sí? Entonces, los puntos que sean más teñidos en la muestra van a ser los linfocitos. Entonces, esa es la importancia que usted tiene que tener en este montaje número 2. De ahí vamos a hacer un último montaje, ¿sí? Acá les puse algo bien importante. El montaje número 3 es la ósmosis en la célula animal, ¿sí? En la célula animal. Entonces acá vamos a encontrar tres tipos de soluciones. De hecho, ustedes tienen que realizar tres tipos de soluciones a diferente concentración, ¿sí? La concentración se va a hacer el cálculo como tal y ese cálculo usted lo aprende a hacer en química, ¿sí? Entonces, va a llevar exactamente el curso de química inorgánica donde va a aprender a hacer ese cálculo. Por eso se deja de último esta práctica, para que usted ya sepa hacer el cálculo. De igual forma, al estudiante se le vuelve a recordar cómo se lleva a cabo el cálculo. Entonces, algo bien importante es que dependiendo de la concentración que se vaya a hacer de sal, ¿sí? O que se vaya a hacer de cloruro de sodio, va a suceder o se va a llevar a cabo una solución isotónica, una solución hipertónica y una solución hipotónica. Entonces, en el caso de una solución isotónica, ¿sí? En este caso, el glóbulo se va a encontrar en un cierto equilibrio. Estamos hablando de la solución isotónica, la que está en medio. Entonces, que no va a existir un movimiento neto de agua como tal, es decir, que no se gana ni se pierde agua, ¿sí? Se va a quedar exactamente como está, o quizás se va a agrandar un poquito, ¿sí? Ahora, la solución hipertónica que está del lado izquierdo, ¿sí? En este caso, digamos que el glóbulo como tal, ¿sí? En este caso estamos hablando de los glóbulos rojos, van a sacar agua, ¿sí? Para que la concentración externa de la célula vaya a disminuir, ¿sí? Entonces, digamos que al hacer esa o al sacar esa agua, ¿sí? Lo que trata es de que haya una disminución y que haya un equilibrio. Entonces, por llevar a cabo ese equilibrio, ¿sí? Se sufre una deshidratación. Es decir, que va a presentar que la célula vaya a perder tamaño y se ponga como, por ejemplo, una pasa de esas que ustedes usan para hacer el ponche en la Navidad. Entonces, se va a poner como una pasa, ¿sí? Entonces va a depender de la concentración. O no les voy a decir qué concentración porque eso lo tienen que investigar ustedes. Mientras que una solución hipotónica, ¿sí? En este caso, el glóbulo como tal se va a hinchar, ¿sí? Va a adquirir un tamaño más grande y va a haber como que únicamente solo entrada de agua, o sea, la célula no va a hacer un rechazo o va a sacar el agua como tal, ¿sí? Entonces, lo que necesita acá, dependiendo de la concentración, es que va a haber un equilibrio, tanto en el medio externo como en el medio interno. Entonces, generando una presión hacia afuera y llevando a que el glóbulo en algún momento pueda estallar, ¿sí? Y ese proceso tiene un nombre, ¿verdad? Se conoce como, si no mal recuerdo, se conoce como hemólisis, ¿sí? Y digamos que a la hora de que digamos, el glóbulo como tal se reviente, obviamente ese glóbulo ya no va a ser funcional. Entonces, eso es lo que usted va a ver porque usted va a trabajar a diferentes concentraciones,
¿sí? Entonces, cuando usted trabaja en diferentes concentraciones, sí, vamos a tener esa parte de determinar si es una solución isotónica, una solución hipertónica o una solución hipotónica. Entonces, digamos que acá vamos a hablar también sobre un término muy conocido, en algún momento ustedes lo han escuchado, es la presión osmótica, ¿sí? Va a tener mucho que ver. Entonces, digamos que la presión osmótica hace referencia a una solución que es proporcional a la concentración de solutos que no pueden atravesar la membrana, ¿sí? O sea que cuanto mayor sea la concentración de soluto, mayor va a ser la presión osmótica de la solución. Ojo, eso es muy importante, muy importante. Entonces, eso es lo que usted va a determinar con el montaje número 3. Entonces, muchas gracias por su atención, compañeros. Y siempre un pequeño mensaje, no basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. René Descartes.